cedido en el uso de la palabra y que lo ha dicho quizás muy suavecito, pero algunos de nosotros decimos que en general nos preocupa el poco desempeño económico que ha tenido el país en lo que va de la presente administración. Si bien ya escuchamos al secretario de Hacienda diciéndonos que no estamos en desaceleración económica, pero sin embargo quiero decirle que todas las variables indican que sí lo estamos. Y solamente por mencionar algunas, le queremos comentar que el PIB, y seguramente será el conocimiento de muchos, pasó de registrar tasas de crecimiento de 4.3% en promedio anual en 2010 y 2012 a tan solo el 1% en el primer semestre de este año, lo cual es preocupante. Asimismo, también esa estimación optimista que tiene la Secretaría de Hacienda de que vamos a crecer en los próximos meses a 1.8%, pues también es algo que desearíamos todos. Sin embargo, hay instituciones del sector financiero que están comentando que vamos a crecer solamente al 1.2%. Y bueno, hoy el Banco de México también le da un calificativo a nuestra economía que pues simplemente por el término que utilizan, pues yo creo que es mucho más grave de lo que pudiéramos pensar cada uno de nosotros. Por lo tanto, con estos datos, pues es indudable que la economía mexicana vive uno de sus peores crisis desde el 2008, la cual pues hay que recalcar que eso fue producto del entorno internacional y no como consecuencia de lo que pasaba en el pasado, que era por manejos de la economía no adecuados, como sucedió en el año de 1982 y 1994. Si analizamos el comportamiento, otro ejemplo, solamente en el segundo trimestre del 2012, comparándolo con el 2013, podemos observar grandes diferencias en el comportamiento de la dinámica económica de nuestro país. Por ejemplo, en el segundo trimestre del 2012, el crecimiento de las actividades primarias fue del 13%, mientras que en el 2013 fue solo de 1.3%, es decir, una décima parte de lo que creció el año anterior. Esto en el sector primario. En el sector secundario, pues igual, resulta que hubo una contracción de menos de 0.6%, mientras que el año anterior crecimos al 3.4%. Y en las actividades terciarias el crecimiento en 2012 fue de 4.2% y en el 2013 simplemente de 2.6%. La administración del presidente Calderón dejó una economía en crecimiento y dinámica. Señor secretario, ¿qué pasó en 9 meses? ¿Cuáles fueron las causas para que nuestra economía haya perdido este dinamismo y nos encontremos en un escenario de bajo o nulo crecimiento? Bajo este contexto existen sectores de la economía mexicana que se han desplomado en la presente administración, por ejemplo, el sector de la construcción, quien ha presentado durante el presente año tasas negativas de crecimiento y agudizándose estas caídas en el mes de julio, en donde se registró una tasa de menos de 6.3%. Al respecto, este sector tan importante y que es uno de los principales en la generación de empleo, se calcula que ha perdido más de 200,000 empleos en tan solo lo que va del año. Lo más grave de esta situación es la incompetencia que se ve por parte del gobierno y su falta de miras, pues sus propuestas se enfilan a recrudecer los problemas del país. Esto lo comprobamos con las medidas como las propuestas en la miscelánea fiscal, en donde se busca agravar rentas e hipotecas, lo que en definitiva afectará seriamente a este sector tan relevante para el país. En este sentido, señor secretario, me gustaría abundar sobre las acciones que ha realizado la Secretaría a su cargo para atenuar los efectos en la pérdida de empleos y qué mecanismos de fomento y de política industrial se han implementado para detener la desaceleración económica en el país y sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, como lo es la industria de la construcción. Como ya se mencionó aquí, no es suficiente con el diagnóstico. Por ello, señor secretario, le preguntamos si se tiene calculado el impacto que las medidas que están proponiendo en la reforma fiscal, como ya se mencionó por parte de la diputada Mira, el incrementar el IVA o el homologarlo al 16% en la zona fronteriza, así como la eliminación de las excepciones del IVA a las importaciones temporales de la industria exportadora, si ya vieron cuáles van a ser sus alcances y sus complicaciones que traerán para nuestro país. Recordemos que en la crisis del 2008 y 2009 el gobierno en turno instrumentó de manera efectiva medidas contracíclicas que sirvieron para atenuar los efectos de la crisis en ese momento y sirvió para reactivar el crecimiento de los sectores de la economía. Al respecto, le preguntaría, ¿cuáles son las medidas que ha desarrollado la Secretaría a su cargo que ayuden a contrarrestar la evidente desaceleración económica que vivimos?
Finalmente, reiteramos nuestra preocupación por el sector de la vivienda. Como bien sabe, y usted mismo reconoció siendo diputado, este sector es uno de los más dinámicos del país. Hoy le pregunto, ¿qué factores o medidas de gobierno implementaron que ha llevado al traste a la vivienda en el país? Y dígame, con la propuesta de gravar la vivienda, ¿considera que se fomentará el acceso a la misma para los mexicanos? Esto lo pregunto porque la afectación a la sociedad es y será mayúsculo de llegar a concretarse esta medida. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz el secretario, el de Alfonso Guajardo Villarreal. Adelante, secretario. Gracias, muy amable. Primero, iniciaría por establecer, señor diputado Uribe, un análisis. Cuando hice mi primera intervención, comenté que la economía mexicana tiene una dependencia en 2/3 partes del sector externo, que al mismo tiempo que en ciertos ciclos es muy positivo, en otros es muy negativo. Cuando el mundo desarrollado, que son nuestros principales socios comerciales, se desacelera, como ocurrió con la economía norteamericana, que en el año 2011 la economía norteamericana venía creciendo a tasas del 3.3%, en el segundo semestre de 2013 bajó a 1.6%, 80% de nuestras exportaciones van a los mercados de América del Norte. Obviamente, este no es el único elemento que explica la desaceleración. También tenemos elementos naturales. Cuando uno analiza las series estadísticas, independientemente de sexenio, todo inicio de sexenio, desde que tenemos el sistema presidencial establecido, establece un arranque de la economía con un rezago que definitivamente impacta el ritmo de aceleración. Usted hace hincapié específico sobre algunos programas que presentaron una desaceleración importante por cambio de política pública concreta, y hace referencia al sector de la construcción. En el caso específico del sector de la construcción, sin duda, usted hace una referencia clara al sector de la vivienda y del desarrollo de la vivienda de interés social. Habiendo tenido el privilegio de tener en algún otro momento el encargo que hoy ustedes tienen, me ha tocado, como ustedes, hacer campañas políticas, y en la época más difícil después de la recesión me tocó en Nuevo León darme cuenta que una gran parte de los desarrollos de vivienda social estaban fuera de foco, a la gente se le prometía servicios que nunca llegaron, el crecimiento y la expansión horizontal con una mala planeación del tema de la vivienda estaba ocasionando y lacerando el interés y la dignidad de las familias mexicanas. Era necesario dar un alto, repensar la estrategia y regresar al objetivo, que es darle una vida digna a los que buscan una vivienda. Yo prefiero 1000 veces el costo transitorio y temporal de mandar una mala señal de corto plazo a la economía que seguir fingiendo frente a los necesitados de este país en un programa que no satisfacía sus necesidades fundamentales. Y en ese sentido, también yo le compartiría con usted, señor licenciado, que el programa ya se restableció, se definieron nuevas reglas de operación y está en curso pleno. Sin duda, hubo un impacto en el gasto público reflejado que se está recuperando, y el compromiso fundamental de las áreas de ejercicio es que en este semestre se está prácticamente cubriendo el rezago en el gasto para poder impactar directamente la economía. Si lo analizamos desde el punto de vista estructural, hay elementos interesantes que nos indican signos positivos. Al mismo tiempo que en el corto plazo la economía está enfrentando una dificultad de crecimiento, observamos indicadores muy alentadores como la inversión extranjera directa. En el primer semestre del año 2013 hay un incremento 2.3 veces superior a lo que registró el semestre del año pasado. Se registraron casi 24,000 millones de dólares contra 9,300 millones de dólares. ¿Qué nos dice? Que los inversionistas en México están viendo un futuro alentador gracias al trabajo que ustedes están haciendo en estas cámaras y gracias al trabajo que en colaboración estamos haciendo todos los mexicanos. Yo creo que hay confianza en el país, yo creo que esta desaceleración es transitoria y que yo creo que vamos a recuperar inmediatamente la tasa de crecimiento. El tema no es crecer un año al 3, diputado, el tema es cómo podemos sostener crecimientos por arriba del 5%. Y ya lamentablemente tenemos la evidencia que en promedio en los últimos 30 años y sin evadir responsabilidades de ningún partido político, este país no ha dado los resultados que de él se esperan. Yo creo que es momento de que todos juntos hagamos nuestro mejor esfuerzo para retomar la senda del crecimiento sostenido de largo plazo en la economía mexicana. Gracias.